¿Por qué razón? Porque el ser guiados por el Espíritu de Dios no es cualquier cosa. El ser guiados por el Espíritu de Dios es un factor esencial, importante en nuestra vida, que determina si somos hijos de Dios o si no somos hijos de Dios. No dice que todo el que es bendecido por Dios es hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que Dios es tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Dios nos bendice a todos, y a unos de una manera, a otros de otra, y nos bendice porque Él es bueno, nos bendice porque Él es misericordioso. A ninguno de nosotros nos bendice Dios porque merezcamos su bendición. La bendición de Dios no se obtiene por merecerla, se obtiene por gracia de Dios, por misericordia de Dios, aleluya. Es el favor de Dios derramado a nuestras vidas. Por eso recibimos bendición de Dios. Pero la Biblia no dice que todos los que son bendecidos por Dios, los tales son hijos de Dios, sino que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que verdaderamente son hijos de Dios. Esto significa que nosotros como cristianos, como pueblo conocedor de la palabra de Dios, debemos de procurar, debemos de buscar, nos debe de importar, nos debemos de interesar en no simplemente tener un título o ser parte de una iglesia, de una denominación, sino saber que Dios verdaderamente nos está guiando, saber que somos guiados por el Espíritu de Dios. En ocasiones nos basamos sobre todo en que si Dios me bendice, es que Dios está de acuerdo conmigo, es que Dios me apoya, es que soy su hijo y es que todo está bien en mi vida. Si Dios me bendice, y ese es un grande error que cometemos como cristianos. ¿Por qué cometemos ese grande error? Porque la base y el fundamento de la palabra de Dios no está en que si Dios me bendice. ¿Por qué razón? Porque, repito, muchas veces Dios nos bendice, y dice la Biblia que muchas veces Dios nos bendice con el fin de que conozcamos su benignidad, su paciencia y su longanimidad, y que a través de eso vengamos al arrepentimiento, buscando ponernos a cuentas con Dios al mirar lo bueno que Dios es con nosotros, y que de esa manera podamos acercarnos buscando un arrepentimiento genuino delante de Dios. Pero entonces, si solamente me quedo con la bendición de Dios, me puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué les pasó a ellos? Fueron bendecidos por Dios en extremo. Dios hizo milagros, maravillas, los sacó de Egipto, abrió el mar rojo. Dice la palabra que les dio alimento para comer, maná del cielo, les dio agua de la roca, su calzado no se desgastó en 40 años, su vestido no se envejeció. Miraron la gloria de Dios, una columna de nube los cubría de día para que el sol no los afligiera, una lumbrera, una columna de fuego los seguía de noche para alumbrar su caminar. Esa era una bendición maravillosa de la que gozaba el pueblo de Dios. Pero tristemente el pueblo de Dios caminó 40 años en el desierto dando vueltas sin llegar a la tierra prometida, sin llegar al propósito para el cual Dios los había llamado y a donde Dios los quería llevar. Nosotros no podemos conformarnos, no debemos de conformarnos de ser como el pueblo de Israel y caminar 40 años en el desierto, simplemente dando vueltas a un desierto sin lograr las metas y los objetivos que Dios quiere que logremos. Dios quiere que lleguemos a esa tierra prometida. Dios quiere que alcancemos esas bendiciones que Él tiene para nosotros, pero mayormente que seamos guiados por Dios. Porque el pueblo de Israel fue bendecido por Dios, pero no fue guiado por Dios. ¿Por qué digo no fue guiado por Dios? Porque caminaron en círculos y ellos perecieron, murieron en aquel desierto porque nunca llegaron a la tierra prometida como era el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios era que llegaran. ¿Por qué razón no fueron guiados? Porque muchos de ellos murmuraron, se rebelaron y no recibieron a Dios ni la dirección de Dios con mansedumbre, con amor. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente los hijos, las hijas del Dios Todopoderoso, aleluya. Y es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Ahora, cuando Dios nos guía, ¿a qué nos guía? ¿A dónde nos guía? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas?
¿A dónde nos guía Dios? ¿Cuál es la evidencia de una persona que es guiada por el Espíritu de Dios? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Venga conmigo rápidamente y vayamos a Juan capítulo 15. Y veamos algunos puntos rápidamente, ya que el tiempo es corto, pero vamos a mirar algunos pasajes rápidamente. Permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Versículo 8, oiga esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los verdaderos hijos de Dios son discípulos verdaderos de Jesús. Y los discípulos verdaderos de Jesús son conocidos porque llevan mucho fruto. Llevan fruto para gloria de Dios. El fruto en Dios o el fruto de Dios lo podemos mirar de diferentes maneras, en diferentes aspectos, pero hoy quiero hablarle, por causa del tiempo, solamente en 2 puntos de lo que es el fruto que Dios quiere que llevemos. Y el primer fruto que Dios nos enseña que debemos de llevar como pueblo de Dios, como hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. El primer fruto lo miramos en la palabra del Señor. Venga conmigo rápidamente y veamos qué dice Juan capítulo 13. Ahí regrese un poquitito donde estaba. Amén. Que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no se quedan solo como hijos, sino que dan un paso más y se convierten en discípulos. Porque somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús por la fe. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero no basta con ser hijos de Dios, hay que pasar de ser hijos a ser discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un servidor de Jesús. Y dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a amarnos, esa es la primer manera de llevar el fruto que nos guía el Espíritu a llevar. Porque muchas veces podemos servir a Dios, podemos activar una área, podemos tener un nombramiento, podemos tener un título, una función, etc. Pero si no amamos a nuestro hermano, si no nos podemos ver con otro hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. No somos discípulos reales del Señor. No nos está guiando el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no nos guía a dividirnos. El Espíritu de Dios no nos guía a pelear unos con otros. No nos guía a estar en discordia unos con otros, sino el verdadero discípulo, dice la palabra, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Aleluya. Ese es el fundamento, es el primer principio, el primer fundamento. Necesitamos aprender a hacer eso. Y precisamente esta actividad, esta reunión, ese es uno de los propósitos. El poder amarnos unos a otros, conocernos, convivir, confraternizar en el amor del Señor, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo que somos. Saber que tenemos una familia linda, preciosa, redimida por la sangre preciosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Este es el fruto verdadero de un hijo de Dios. Para empezar, antes de uno decir es que yo sirvo, es que yo soy pastor, es que yo soy X y yo hago esto y yo hago lo otro. Repito, dones, talentos, ministerios, a nadie le garantizan llevarlo al cielo. A nadie. Hermano, soy pastor, por eso me voy a ir al cielo. La Biblia en ningún lugar dice tal cosa. Hermano, yo soy ministro de alabanza. Hermano, yo soy diácono. Hermano, yo soy esto. Hermano, yo he evangelizado. Yo he ganado 1000 almas. De nada sirve nada de eso
si no tenemos el fundamento correcto. Ser guiados por el Espíritu de Dios no comienza en lo que uno hace, sino en lo que uno es. Lo que uno es. Tener amor los unos para con los otros. Aprender a amarnos los unos a los otros. Aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Porque cada persona tenemos un carácter, tenemos una mentalidad, tenemos una personalidad, y en medio de todo eso no faltan las diferencias. Eso es normal como seres humanos. Pero nosotros, por encima de ser seres humanos o de ser hombres o mujeres, somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios en una sola familia, y es una palabra la que nos une, y es un amor el que nos une, y un Padre el que nos une, Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, por eso le decía, los títulos, los puestos, los nombramientos, lo que uno hace para Dios, eso lo hace en agradecimiento para el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ábrenos. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, hicimos esto, predicamos y tantas cosas hicimos. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que ni el hacer milagros, tener dones, tener ministerios, ni el echar fuera demonios, ni el ser X nos garantiza, repito, el que estamos bien con Dios, que estamos dando un fruto que glorifica a Dios. ¿Dónde comienza el fruto que glorifica a Dios? Los primeros 2 mandamientos donde se cumple toda la ley y los profetas es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento como que no nos cuesta mucho a la mayoría, como que todos decimos amén, amén, hermano. Yo amo a Dios, no tengo problema con amar a Dios. Dios es bueno conmigo. Pero en el segundo mandamiento es donde nos cuesta más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice, pues yo amo a Dios, pero a este no lo puedo ver. A esta no la soporto porque me hizo esto por X razón. Y Dios dice, quiero que seas guiado por mi Espíritu. No quiero que seas una persona que se engañe y que piense que dones, talentos, ministerios son la garantía de estar bien con Dios o de ir al cielo. No lo son. El primer fruto de ser guiados por el Espíritu de Dios es amar a Dios. El segundo fruto es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso dijo el Señor, un mandamiento nuevo les doy. Y en verdad, pues uno diría, pues no es ni tan nuevo porque es el que es desde el principio. Pero viene el Señor recalcándolo, reafirmándolo. En esto que se amen unos a otros. Y luego reafirma, en esto conocerán que son mis discípulos, en que saben la Biblia de memoria. No, ¿verdad? O sea, uno puede saber la Biblia entera y puede ser conocedor de extremo a extremo, y eso no le garantiza nada a uno. ¿Qué es lo que le garantiza? Que nos amemos los unos a los otros. Hermano, pero el hermano no me ama. Pues tú ámalo a él. Y si él no te ama, déjaselo a Dios. Pero tú ámalo, bendícelo, ora por él. Y tú haz tu parte y Dios hará la de él. Aleluya. No seáis vencidos por el mal, dijo el siervo de Dios Pablo, mas vence con el bien el mal. Entonces Dios quiere que nos unamos a trabajar, que nos unamos a servirle. Entonces el primer fruto que honra a Dios y que agrada a Dios es que estemos en armonía y llevando la palabra a cada una de esas almas que estamos alcanzando para gloria de Dios. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, se está haciendo un trabajo muy hermoso. Y se han no solamente llevado la palabra, no solamente evangelizado grandes ciudades como el Distrito Federal y diferentes ciudades de alrededor, sino que estamos igualmente levantando obras, enviando misioneros, apoyando la obra del Señor, y eso se sigue apoyando, porque no creemos en simplemente mandar a alguien y dejarlo allá aislado y abandonado, sino seguir apoyándolo. Y eso lo hemos hecho, lo hemos mantenido haciendo, nos hemos mantenido haciéndolo hasta este momento y queremos seguir haciéndolo. Amén. Entonces, esas son 2 de las cosas que anhelamos hacer y que es uno de los propósitos de esta actividad. Así que les bendecimos en el nombre del Señor Jesús y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa y linda oportunidad.
Doy gracias a Dios a cada uno de los pastores que está con nosotros, que se ha tomado el tiempo para acompañarnos.